Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la conferencia número 5 y 6 de la fase A, titulada Las dimensiones y dónde están en nosotros. Entonces, una conferencia bastante interesante. Ya vamos a ir viendo pues cada uno de los aspectos sobre este tema. Vamos a ir dando inicio ya con las diapositivas. Recordemos que si surgen preguntas en este tema, pues lo pueden dejar tanto en las páginas de Facebook, donde vamos a compartir esta conferencia, o las pueden dejar en YouTube, que bien les contestamos allí a través de la página de YouTube o de cualquiera de las dos páginas de Facebook. También si prefieren hacer las preguntas a través del privado, pues al final también les damos el número a través del cual pues pueden contactarnos si prefieren hacer sus preguntas al privado. Entonces vamos a ir dando inicio a esta conferencia del día de hoy. Las dimensiones y dónde están en nosotros, conferencias 5 y 6 de la fase A. Iniciando con el objetivo, que es comprender cuáles son las dimensiones básicas de la naturaleza, cómo llegar a conocerlas y cómo llegar a gobernarlas a través de estas herramientas que recibimos, los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces vamos a entrar ya en el tema. Permítanme ver sí, si la lámina se ve completa, que veo que acá de este lado no la veo completa, pero sí se ve bien. Ok, entonces iniciemos hablando de lo que es una dimensión. Y allí vamos a ver que una dimensión es un nivel de conciencia. Y existen tantas dimensiones como niveles de conciencia. Entonces, ¿qué viene a mostrar esto? Cuando decimos que es un nivel de conciencia es como la forma de percibir que tiene alguien en particular. O sea, podemos haber, de hecho, pues somos más de 8.000 millones de personas en el planeta y cada uno tiene un nivel de conciencia distinto porque cada uno tiene su forma particular de ver una situación. Entonces pudiéramos poner como ejemplo, digamos que en una situación donde se tenga un accidente, donde pues chocamos, íbamos todos en un transporte público, por ejemplo, y tenemos un accidente, entonces cada persona que va en ese autobús va a tener una percepción distinta de ese accidente. Alguno dirá, ay, qué mala suerte tengo, ¿cómo es posible? Hoy que tenía que llegar más temprano al trabajo. Otro dirá, ay, bueno, gracias a Dios salí ileso, no me pasó nada, solamente me golpeé una rodilla. Otra persona de repente pues se habrá fracturado una pierna y entonces puede que diga, bueno, gracias a Dios que fue solamente la pierna y no me pasó más nada. Pero otra persona pudiera, digamos, haberse rajuñado la cara y decir, ay, no, esto sí es fin del mundo porque yo soy una modelo y me rajuñé la cara, ahora no voy a poder trabajar en unos 3 meses hasta que eso me lo arreglen o qué sé yo. Entonces allí podemos ver cómo distintas personas van a tener distinta apreciación del mismo evento. Otros dirán, por ejemplo, no, y es que yo por tener ese accidente no llegué a tiempo a tal lugar y resulta que allí hubo una explosión, por ejemplo, y hasta me salvé de esa explosión. Bueno, bendito sea Dios que tuve este accidente. Entonces, siempre va a haber razones, o sea, sobre nuestros defectos psicológicos que nos hacen percibir una misma situación, distintas personas de distinta manera. Y es porque cada una tiene un nivel de conciencia diferente. Pasa incluso también que podemos poner otro ejemplo, una persona que esté en presencia pues de varias personas, que estemos 10, 12 personas en un lugar, en una reunión por ejemplo, y alguien se pare con el celular a hablar bajito y entonces cada persona de los que estamos allí vamos a pensar algo distinto. Alguien puede estar pensando, ah, bueno, de repente le estará hablando su esposa, y será algo pues privado de su casa, o estará alguien pensando, no, es que a lo mejor es un amante que tiene y por eso no quiere que le escuchemos.
Otra persona estará pensando, no, seguramente está cuadrando un negocio importante y no quiere que le escuchemos, él no vaya a ser que le robemos el negocio. Otra persona puede estar pensando, no, ¿y será que es que está planeando un secuestro y nos van a secuestrar aquí donde estamos? Entonces allí podemos darnos una idea también cómo ante una misma situación, pues cada persona va a percibir esa misma realidad de formas diferentes y es porque cada uno va a interpretar de acuerdo a sus propios defectos psicológicos. O sea, todo aquello que pensamos de las otras personas nos muestra es como un espejo todos, o sea, todos esos yoes que nosotros tenemos vivos en nuestro interior. Entonces, por eso decimos pues que hay distintos niveles de conciencia porque cada uno de nosotros pues tiene una forma distinta de percibir una misma situación. Entonces, vamos a hablar sin embargo pues de que hay 7 dimensiones básicas en la naturaleza. En cada uno de los desdoblamientos va aumentando, o sea, porque recordemos que cuando bajamos del sagrado sol absoluto, pues estamos a una sola ley y empiezan a hacerse los desdoblamientos donde la chispa primaria se divide en dos, lo positivo en lo negativo, lo blanco en lo negro, lo bonito en lo feo, y se hacen todas esos desdoblamientos hasta que en algún momento vaya bajando desde esa séptima dimensión, que es de donde emanamos, que hay una sola ley, la ley del sagrado sol absoluto. Desde allí empiezan a hacerse esos desdoblamientos a sexta dimensión, quinta dimensión, cuarta dimensión, hasta que llegamos a la tercera dimensión, donde cada vez hay mayor cantidad de leyes, mayor materialidad, mayor pesadez, y esto pues lo vamos a ir viendo a lo largo de la conferencia. Entonces vamos a iniciar hablando ya no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Vamos a empezar hablando de la primera dimensión, donde estaríamos hablando incluso de la primera infradimensión, porque recordemos que la primera dimensión para nosotros pues es la tercera dimensión, que es donde habita nuestro cuerpo físico. Pero cuando nuestro cuerpo físico, o sea, cuando nosotros no nos mantenemos psicológicamente donde se encuentra nuestro cuerpo físico, pues entonces estamos o en la segunda infradimensión o en la primera infradimensión. Entonces, esa primera infradimensión, acá vemos, perdón, que tiene de leyes, va desde las 192 leyes hasta las 24.576 leyes, porque acá se encuentran los mundos infiernos, donde pues como vemos no solamente es estas 192 leyes, sino que en la medida en que va bajando a cada uno de los círculos dantescos, pues se va duplicando la cantidad de leyes hasta llegar al noveno círculo dantesco, que es donde tenemos esa pesadez de 24.576 leyes. Recordemos que es más dolor, más pesadez, más materialidad, porque hay más condicionamientos a medida que hay mayor cantidad de leyes. Esa primera infradimensión dentro de nosotros está ubicada en nuestro aparato sexual. Esa dimensión es la longitud o tritocosmos. Entonces también podemos asociar ese tritocosmos como esa máquina de los 9 círculos dantescos por donde pasa la chispa que hablábamos en la conferencia número 2, que cuando a voluntad no elimina sus defectos psicológicos, ya teniendo el conocimiento, pues entonces esos defectos psicológicos tienen que eliminarse porque la chispa tiene que ser limpiada para volver a ser conectada en la rueda del samsara, que eso lo vamos a ver en una conferencia más adelante, donde pasa esa chispa a los mundos infiernos a eliminar los defectos psicológicos, ya no a voluntad, sino con dolor, y esta máquina de tritocosmos, que es como una trituradora de defectos psicológicos, pues va pasando por cada uno de esos círculos donde se van eliminando cada uno de los yoes asociados a esos círculos, donde la chispa, como les decía, pues es limpiada. Entonces, de manera mecánica. Entonces, allí vemos en esta longitud que están todas las distancias.
medidas lineales como metro, centímetro, milímetro, kilómetro, vara, todas esas medidas que van de un punto a otro punto, o sea, de manera lineal. Pertenecen a este mundo todos los seres monocerebrados que solamente tienen un cerebro emocional, como el gusanito. Por eso algunas veces hacemos esa analogía de que tenemos la psicología de un gusanito, porque pasa que ya a este punto de degeneración de la raza, pues estamos tan egoistizados que ese instinto en nosotros pues tiene muchísima fuerza y nos lleva a que una persona, por ejemplo, quiere fornicar y va directamente a la persona con la que quiere tener sexo y es capaz de violarla porque su instinto está demasiado desarrollado. Entonces, o la persona pues que quiere comerse un dulce, pues puede estar muy lleno, puede ya haber comido incluso, puede estar incluso satisfecho de haber comido algún dulce, pero quiere más y va directamente a comérselo aún sabiendo que puede hacerle daño, porque ya a este punto, pues nuestro instinto muchas veces pasa por encima del cerebro intelectual y lo que hace es que nos lleva como un gusanito a aquello que queremos sin importarnos si nos va a producir consecuencias, que me va a doler la cabeza o que me puede doler la barriga o que me voy a involucrar con una persona que no es mi pareja, que voy a tener problemas con la pareja de esa persona. No, la persona se llena de justificaciones y va, como la psicología del gusanito, a adquirir o a tener o a hacer aquello que desea. Por eso la importancia de llegar a comprender pues cómo muchas veces la degeneración en nosotros o el ego tan alimentado en nosotros pues a veces nos lleva a conducirnos con la psicología del gusanito. Entonces, como les decía, también están acá los bicerebrados que tienen dos cerebros. No solo el cerebro emocional, sino que también tienen un cerebro motor instintivo sexual, pero que no tienen columna vertebral. Entonces allí vemos pues otro tipo de animalitos, como vemos acá, como la mosca, que tiene cerebro emocional, pero ya tiene cerebro motor instintivo sexual. Entonces acá en este punto, en el tritocosmos o el mundo de la longitud, ese mundo lineal, allí se encuentran nuestros defectos psicológicos, todo nuestro ego, todo ese aspecto positivo y negativo de nuestro ego. Allí vemos cómo en ese aspecto de esta dimensión que es completamente lineal, siempre vamos a ir del placer al dolor y del dolor al placer de manera lineal, porque el ego siempre nos va a llevar a eso. O sea, es que quiero aquello y voy tras aquello hasta que lo consigo. Y una vez que lo consigo, pues ya paso al aspecto del dolor porque entonces ahora quiero otra cosa o quiero más de eso que acabo de conseguir. Y siempre el ego va a ser así porque el ego pues no tiene fin. Entonces siempre nos va a llevar a degenerarnos cada vez más, a caer cada vez más bajo, porque esa es, digamos, esa es la forma en que se manifiesta el ego de manera lineal. Entonces siempre debemos verlo de esa manera, siempre nos va a llevar del placer al dolor y del dolor al placer. O sea, siempre con ese condicionamiento. Vamos a ver por acá, ¿qué más nos faltó? No, estamos bien. Pasemos entonces a la segunda infradimensión, que ya estaríamos hablando de la superficie o esa infradimensión esa primera infradimensión que es el limbo, el hall del infierno. O sea, esa antesala para entrar al infierno que es el limbo. Allí están todas las superficies de las cosas y están dadas por las dimensiones, por dos dimensiones, que es largo por ancho o por alto. Entonces allí vemos que están las medidas como metro cuadrado, kilómetro cuadrado, milímetro cuadrado, todo lo que es o sea, una dimensión por la otra. Entonces vemos que acá pertenecen a este mundo los bicerebrados, o sea, los animalitos con dos cerebros que tienen cerebro emocional y cerebro motor instintivo sexual, pero estos tienen columna vertebral.
solo que no tienen la columna vertebral erguida. Entonces, allí vemos como ese aspecto de que se dé una superficie donde ya no es únicamente de un punto a otro punto, sino que requiere de un recorrido. Acá vemos de un punto a un punto, pero hay un recorrido para llegar a ese punto. Eso nos muestra que acá en esta dimensión se encuentra la personalidad, porque viene siendo esta dimensión, representa es las apariencias o las formas. O sea, por ejemplo, ya aquí no iría el ego directamente a que quiere fornicar y viola a una persona, sino que una persona, por ejemplo, tiene interés por otra, quiere ir a fornicar con esa persona, pero ¿qué hace la personalidad? La personalidad, los egos entre sí, conversan entre ellos, la personalidad le dice al ego, o sea, no, espérate, no podemos ir así, a hablarle a la chica. Primero vamos a decirle que está muy bonita, que nos cayó muy bien, que está muy bien vestida, que nunca habíamos conocido a alguien de esta manera. O la chica al chico también, pues porque también se da en el caso de las mujeres. Entonces es como que ese recorrido que hace la persona para lograr el objetivo de todas maneras. O sea, la persona quiere fornicar con aquella otra, pero ya no se va directamente y la viola, sino que busca las maneras, le habla bonito, le dice que es muy simpática, que o muy simpático, que si le puede dar su número y la llama y le dice cosas bonitas y le da un regalito, todo ese recorrido para llegar al objetivo que es fornicar con la persona. Entonces siempre vamos a ver que nuestra personalidad es la que hace esos recorridos. Porque una persona, por ejemplo, cuando le dicen, ay, mira que por favor para que me prestes un dinero, la persona no dice abiertamente, no, no te lo voy a prestar y si tú eres un ladrón y me lo agarras el dinero y no me lo devuelves. No, la persona no dice de esa manera porque, ay, no, ¿qué va a pensar esa otra persona de mí? Entonces allí está esa personalidad que no, ay, mira, lo que pasa es que en este momento tengo muchos compromisos y de verdad que no, o sea, si la otra persona sabe que uno tiene dinero, esa la persona dice excusas, es que tengo al niño que tengo que comprarle muchas cosas, no le he comprado los zapatos y me falta comprarle los útiles de la escuela y entonces hace todo aquel recorrido para decirle no. Entonces, allí vemos como nuestra personalidad pues siempre va a estar haciendo como que esos recorridos para quedar bien delante de las personas. Una persona que con sus padres se conduce de una manera adecuada, de que trato bien a mi papá y a mi mamá y le llevo un regalito y entonces si uno no observa cómo la personalidad nos va llevando, pues entonces uno puede incluso tener muchas diferencias con sus padres y en lugar de trabajarlo con la muerte psicológica, lo que hace es que lo reprime y entonces, no, sí, porque para llevarme bien con mi mamá, para llevarme bien con mi papá, cuando en realidad tenemos una herramienta tan importante que recibimos en la segunda conferencia, que es la muerte psicológica, que ya cuando trabajamos eso a través de la muerte psicológica, pues ya se va a manifestar en la conciencia. Y ese amor que vamos desarrollando hacia nuestros hermanos de la humanidad, sea nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hijos, nuestros vecinos, amigos, compañeros del conocimiento incluso, y personas incluso del externo, del exterior, cualquier persona que nos conozcamos, que no conozcamos, ese aprecio hacia las personas, hacia todas las personas, se va a ir desarrollando en la medida en que vamos trabajando esos defectos de la personalidad que nos hacen conducirnos de acuerdo a lo que la cultura establece que es el deber ser. Entonces no es cuestión de que nos comportemos de manera buena, sino que eliminemos esos yoes malos y esos yoes buenos y lleguemos a desarrollar lo que es la conciencia. Entonces la conciencia sí se conduce de manera virtuosa, pero mientras no trabajamos con la muerte nuestros defectos psicológicos buenos, pues no tenemos la virtud. Entonces, bien, como les decía, acá pues está representada nuestra personalidad. Ya estamos a 96 leyes porque como estamos a una dimensión de la tercera, pues ya ahí se duplican las 48 leyes de la tercera dimensión, se duplican y aquí estamos a 96 leyes.
Esta se encuentra a nivel del hueso sacro, como vemos acá. Sí, y acá está pues nuestra personalidad, que ya lo habíamos mencionado. Es bueno recordar que acá están cerebro emocional, cerebro motor instintivo sexual. Tienen estos animalitos columna vertebral, pero no es erguida. Ahora pasamos a la tercera dimensión, que es el mundo de las 48 leyes. Ese se encuentra ubicado a nivel del hueso coxis. Allí tenemos el mundo físico. Están todos los cuerpos o cosas con presencia física, orgánica o inorgánica, con 3 dimensiones. Allí sí ya está largo, por ancho y por alto, porque como vemos, pues acá está el mundo del volumen, que es de naturaleza celular. Pertenecen a este mundo los tricerebrados, donde ya se tiene un cerebro emocional, un cerebro motor instintivo sexual, y acá se agrega un cerebro que es el cerebro intelectual. Entonces ya allí se le agrega también a la columna vertebral de los que están ya en esta tercera dimensión, ya una columna vertebral erguida. Entonces allí estamos ya a nivel del cuerpo físico, o sea, nuestro cuerpo físico, que cuando nos mantenemos en el instante, pues allí estamos bajo esas 48 leyes de la tercera dimensión. Cuando estamos en procesos donde se está manifestando nuestra personalidad, pues ya no estamos vibrando a estas 48 leyes, sino que ya estaríamos vibrando a las 96 leyes de la segunda infradimensión, que es donde se encuentra nuestra personalidad. Entonces, acá que ya recibimos un cerebro intelectual, pues ya allí sí tenemos la capacidad de reflexionar, y ese cerebro intelectual pues es el que nos permite hacer la obra una vez que recibimos las herramientas para hacer el trabajo. O sea, cuando recibimos la enseñanza, esta enseñanza trascendental que enfocada a la práctica pues nos permite desarrollarnos internamente. Ahora pasamos a la cuarta dimensión, que es la dimensión del tiempo o mundo etérico. Acá vemos que representa nuestras aguas, que son el 90% de nuestro cuerpo físico. En estas aguas encontramos todos los átomos metálicos de nuestro sistema seminal. ¿Y qué, o sea, a qué nos referimos con esos átomos metálicos? Esos átomos metálicos son cada chispa de nuestra alma que está atrapada en cada uno de nuestros defectos psicológicos, se encuentra aquí en estas aguas, o sea, en esta cuarta dimensión. Y están contenidos en ese sistema, en nuestro sistema seminal. Es de naturaleza etérica, es la duración de nuestro cuerpo físico o la duración de cualquier volumen, o sea, lo que dura cualquier volumen. Entonces, es ese tiempo que transcurre entre el nacimiento y la muerte de cualquier volumen. Entonces, se ve de manera tetradimensional, como vemos acá. En nosotros se ve como esa aura en torno a nosotros, que muchas veces hay personas que dicen, ay, no, que es que el aura que se le siente a esa persona, que si es pesada o no es pesada, o que si tiene una luz muy bonita o no, es de acuerdo pues a nuestra psicología, porque nuestra psicología está precisamente presente en esa envoltura seminal. El requisito para alcanzar la castidad pues es valorar nuestra energía creadora sexual, porque allí vamos a ver algo, es que en esas aguas en nosotros, que vienen a representar nuestro líquido seminal, ese líquido seminal contenido en las mujeres en los ovarios, en los hombres en los testículos, pues ese líquido seminal es el que debemos valorar. Cuando trabajamos para alcanzar la castidad, o sea, para que ese líquido no se expulse del cuerpo a través de la eyaculación y el orgasmo, pues entonces esas aguas son las que vamos a canalizar, o esa energía creadora sexual es la que vamos a canalizar hacia adentro y hacia arriba para hacer nuestras creaciones internas. Entonces, mucho se ha hablado de ese elixir de la larga vida,
o ese elixir de la inmortalidad, o ese santo grial, que también lo han mencionado por allí en algunas películas, y se refieren precisamente a ese líquido seminal contenido en nuestras glándulas sexuales, que cuando la persona comprende el valor de esa energía creadora sexual, y que con esa energía es que puede crearse internamente y unirse a Dios mediante el trabajo interior, pues allí empieza a valorar esa energía y a utilizarla pues para crearse internamente. Entonces, bien, vamos a pasar a la quinta dimensión. Pues como veíamos acá me faltó un pedacito. Aquí estamos también sometidos a 48 leyes, igual que en el cuerpo físico. Allá en el cuerpo físico hablábamos que es de naturaleza molecular, donde allí esas 48 leyes están representadas en nuestros 48 cromosomas, que eso también vale la pena que comprendamos, el que pues la ciencia tradicional habla de 46 cromosomas porque no han podido, digamos, descubrir que tenemos, perdón, que tenemos dos cromosomas etéricos, que son los que hacen que pues no sean 46 sino 48, que tienen que ver con esas 48 leyes que rigen la tercera y la cuarta dimensión. Entonces, bien, ahora sí pasemos a la quinta dimensión. Esta quinta dimensión tiene dos pisos. Está el mundo de la eternidad, como vemos acá, a la altura del ombligo de nuestro centro emocional inferior. Allí esa quinta dimensión o mundo de la eternidad o mundo astral, estamos sometidos a 24 leyes. Allí vamos viendo entonces cómo empiezan a disminuir las leyes, porque ya cuando la persona llega a este punto de haber creado su cuerpo astral, cuando estamos hablando de la tercera dimensión, estamos hablando de regeneración de cuerpo físico, porque ya el cuerpo físico lo tenemos. Cuando hablamos de la cuarta dimensión, es que la persona ya haya regenerado su cuerpo vital, porque ese cuerpo vital pues también lo tenemos. Y cuando ya estamos hablando acá de la quinta dimensión, o sea, de alcanzar esa quinta dimensión, pues es cuando la persona ya ha creado el cuerpo astral. Entonces, ese cuerpo es de naturaleza molecular, es el que maneja el fuego dentro de nosotros, o sea, esa fuerza que nos motiva a hacer las cosas. Aquí están todas nuestras emociones, y en esta dimensión se encuentra el pasado, el presente y el futuro de manera continua. O sea, por eso es el mundo de la eternidad, porque todo el tiempo está de manera lineal. O sea, pasado, presente y futuro se presenta de una manera continua. Entonces, es importante comprender que allí en esta dimensión es donde se maneja el fuego, que es lo que hablábamos de esas emociones. O sea, cada vez que uno siente un deseo, o sea, un querer hacer algo, allí está ese fuego, y cuando la persona hace lo que el ego quiere, pues está entregándole ese fuego al defecto psicológico, al ego, o lo que es lo mismo, pues entregarle el fuego al diablo, como dicen, pero que estamos entregándoles esa fuerza al defecto psicológico, que lo que hacemos es entonces que nos condiciona más. Entonces, cuando ese fuego lo recuperamos para la conciencia a través de la práctica de la muerte psicológica, pues entonces ya ese fuego, esa fuerza, ya la toma el trabajo de la conciencia, y ya allí pues estaríamos rescatando esas chispas de conciencia que están atrapadas en cada uno de nuestros defectos psicológicos. En esta misma dimensión, en esa quinta dimensión, en el piso superior, se encuentra el mundo, también mundo de la eternidad, pero el mundo mental. Estábamos en el mundo astral o mundo de las emociones, y ahora pasamos al mundo mental, o sea, de los pensamientos.
Aquí ya se alcanza esta dimensión cuando se crea el cuerpo mental, que es de naturaleza atómica, donde se mueven pues cada uno de nuestros pensamientos que están asociados pues al aire. Entonces allí vamos a ver cómo también cada vez que vamos ascendiendo en dimensiones se va volviendo más sutil esa energía. Recordemos que estábamos en el cuerpo físico, que es de naturaleza celular, pasamos al cuerpo astral, que es de naturaleza molecular, que las moléculas, o sea, varias moléculas forman una célula, y ya subiendo acá al mundo mental, pues son los átomos los que forman una molécula. Entonces, cada uno de nuestros pensamientos pues van haciendo átomos, 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 átomos hasta formar esa molécula que es el defecto psicológico. Entonces, allí vamos a ver pues que ya cuando se crea, se domina la mente y se crea ese cuerpo mental, pues ya estaríamos gobernando esa quinta dimensión que ya no está sometida a 24 leyes, sino a 12 leyes. O sea, cada vez que vamos ascendiendo, creando cada uno de esos cuerpos, se va obteniendo pues menos materialidad, menos condicionamientos, más sutileza, porque se va ascendiendo en niveles de energía. Ahora vamos a pasar a la sexta dimensión. La sexta dimensión también tiene dos pisos. Tenemos la sexta dimensión en su primer piso, que es el mundo causal, o sea, la realidad o mundo causal. Allí vemos que es cuando la persona ya ha desarrollado su cuerpo causal o cuerpo de la voluntad, que lo encontramos acá a la altura de la laringe. Ya no es de naturaleza atómica, sino eléctrica. Allí encontramos el alma humana, donde vemos que allí se maneja el verbo, o sea, esa energía creadora sexual que una persona cuando ya llega a ese punto de crear el cuerpo causal o cuerpo de la voluntad, pues ya tiene dominio en el verbo. Entonces ya es una persona que una vez que ya crea este cuerpo, ya creó su alma humana, y una vez que crea su alma humana puede unirse al alma divina y ya esa persona tiene la capacidad de crear a través del verbo. Entonces aquí encontramos lo que es, lo que ha sido y será los planetas del Cristo, los mundos electromagnéticos, donde vamos a ver que esa sexta dimensión en el piso superior ya continúa a 6 leyes, pero ya allí encontramos el mundo de la realidad, pero ya no en el mundo causal, sino en el mundo búdico. O sea, ya no estamos acá en el mundo causal, sino en el mundo búdico. Entonces, acá se encuentra ese cuerpo que no cayó, porque nuestros cuerpos superiores pues no cayeron, pero debemos crear hasta acá, hasta el alma humana, para poder entonces unir lo humano, que es esa alma humana que se crea a este punto, unirlo a lo divino, que es el alma divina, y de esa manera, pues de esa unión de lo humano con lo divino, que es cuando nace la fuerza Cristo. Entonces, este cuerpo búdico es de naturaleza magnética, es la razón de ser del ser, ya va, es la razón de ser del ser. ¿Y por qué se dice que es la razón de ser del ser? Y es que al ser precisamente nuestra alma divina, allí vamos a ir comprendiendo a lo largo de las conferencias, pues cómo esa razón del ser es crear, hacer esas creaciones de esos cuerpos de tierra, o sea, lo que estamos haciendo, regeneración de cuerpo físico, regeneración de cuerpo vital, creación de cuerpo astral, creación de cuerpo mental y creación de cuerpo causal, hasta crear esa alma humana, con la misión de unirnos precisamente al alma divina, que es la razón de ser del ser, llegar a unirse con su alma divina, porque nuestra pareja física pues viene representando a nuestra alma divina, pero no lo es. O sea, hasta tanto no se cree este cuerpo, pues la persona no va a unirse a su alma divina, que está allí pues esperando que creemos esa alma humana.
Entonces, bien, una vez que ya vimos la sexta dimensión, pasemos a la séptima dimensión, que ya estaríamos hablando de la gran realidad. Allí estaríamos a tres leyes. Es el mundo átmico, viene siendo ese cuerpo átmico que, como les decía, pues no cayó. Es de naturaleza fotónica, o sea, lumínica. Es lo más bajo que puede llegar nuestro ser, o sea, nuestro ser que está en el sagrado sol absoluto, perdón, es hasta lo más bajo que puede llegar porque él está a una sola ley, pero hasta lo más bajo que puede llegar es ahí, que es a tres leyes, para a través de la intuición, cuando mantenemos nuestra mente en silencio, pues a través de la intuición, pues nuestro ser puede eh, comunicarse con nosotros para irnos guiando tanto en el trabajo de la muerte psicológica como con los otros dos factores, o sea, con el factor del nacimiento espiritual y con el factor del sacrificio por la humanidad. Es de naturaleza fotónica, lumínica, como habíamos mencionado, lo más bajo que puede llegar nuestro ser. Este cuerpo también se encuentra levantado y es el principio crístico en cada uno de nosotros, porque es ese guerrero particular, o sea, el que siempre va a estar allí animándonos, esperando que vayamos liberando cada chispa de conciencia para él allí estarnos guiando y dándonos la sabiduría cada vez que estemos haciendo ese esfuerzo por llegar a las comprensiones de cada uno de defectos psicológicos cada vez que nos negamos a cada uno de ellos. Entonces es de esa reflexión que hacemos donde va a estar allí presente ese guerrero particular en nosotros, esperando allí a que nosotros hagamos esa meditación reflexiva para que lleguemos a ese punto donde él pueda manifestarse y a través de la intuición pues darnos la comprensión de cada uno de nuestros defectos. Entonces, vamos a ver acá un pequeño resumen de cada una de las 7 dimensiones y cómo visitar cada una de estas dimensiones. Entonces, acá vemos cómo está la tercera dimensión, acá a nivel del coxis, del centro sexual. Está asociado a la luna, se asocia con el tacto, es nuestro cuerpo físico. Aquí es donde vivimos, o sea, o donde vive nuestro cuerpo físico y donde debemos trabajar para mantener también nuestra psicología. O sea, cuando nos mantenemos en autoobservación, pues cada defecto que nos quiere sacar del instante, cada defecto que por personalidad nos quiere bajar a la segunda infradimensión, o cada defecto bueno o malo que nos quiere bajar a la primera infradimensión, pues mantenernos allí en autoobservación para irlo eliminando y mantenernos allí en esa tercera dimensión. Está la cuarta dimensión, que está asociada a nuestro cuerpo vital, ese que le da la energía al cuerpo físico, donde podemos visitar esa cuarta dimensión a través del estado Jinas. Sin embargo, aquí tenemos que hacer la acotación de que eso, o sea, al llegar a obtener un estado de Jinas, pues ya se tiene que tener regenerado el cuerpo físico y el cuerpo vital, ya tener cierto nivel esa persona, pues porque visitar esos paraísos Jinas pues requiere de que pueda la persona tener la capacidad no solamente de trasladarse a nivel, digamos, de meditación reflexiva, sino que requiere de una concentración mucho más fuerte porque ese paso se hace no solamente con el cuerpo astral, sino que se hace también con el cuerpo físico. Entonces, por eso la persona tiene que tener pues cierto nivel para poder tener esa capacidad de concentración donde pueda llevar a esa cuarta dimensión no solamente el cuerpo astral, sino también el cuerpo físico. Acá vemos cómo se encuentra a nivel del coxis, donde está nuestro centro instintivo, donde se encuentran nuestras aguas, nuestro mercurio, y está asociado al sentido del gusto. Acá vemos la quinta dimensión que hablábamos que tiene 2 pisos. Vibra con la nota musical mi. Acá no habíamos mencionado que la tercera dimensión vibra con la nota musical do, la cuarta dimensión con la nota musical re, y acá ya estamos con la nota musical mi.
Entonces ya estamos allí a nivel del centro emocional inferior, asociado a Venus y el sentido, el olfato, donde allí ya estamos manejándonos a través del cuerpo astral, donde podemos visitar esa quinta dimensión en su parte lunar, podemos visitarla a través del desdoblamiento astral. O sea, la práctica que vimos en la conferencia número 3, donde haciendo esta práctica pues podemos desdoblarnos al mundo astral y de esa manera pues hacer nuestras investigaciones. Sin embargo, es importante que lleguemos a comprender que este mundo astral, que viene siendo el mundo de las emociones, que vemos acá, centro emocional inferior, en la medida en que en nuestro diario vivir mantenemos en equilibrio nuestras emociones, o sea, por ejemplo, si nosotros tenemos una situación, algo que me dio mucha tristeza, ay, es que se murió el perrito. Si nosotros esa tristeza o esas emociones que me genera, por ejemplo, la muerte del perrito, si nosotros la trabajamos con la muerte psicológica y mantenemos equilibrada nuestra emoción, entonces ese yo que quiere llorar, ese yo que quiere sufrir, esos yoes que a nivel de la mente se ponen, ay, porque cuando me lo trajeron, que estaba chiquitico, y empezamos a eliminar todos esos pensamientos que nos quieren es llevar a identificarnos a través de la emoción y ponernos a sufrir y drenarnos la energía. Si eliminamos cada uno de esos defectos psicológicos y mantenemos esa emoción equilibrada, allí estamos en el astral aquí y ahora. O sea, cada vez que mantenemos esa emoción en equilibrio, o sea, que trabajamos con la muerte psicológica para que esa emoción se mantenga en equilibrio, pues allí estamos en el astral aquí y ahora. Entonces, de la misma manera en que estemos equilibrados en el físico, a nivel emocional, una vez que vayamos al astral, una vez que dormimos, o sea, que nos quedamos dormidos, ya allí incluso la persona, aunque no haga la práctica del desdoblamiento astral consciente, pues de todas maneras va a pasar consciente al astral porque ha estado en ese astral, aquí y ahora, ha estado consciente, o sea, ha estado manteniendo su emoción en equilibrio. Si la persona pues no, porque cuando llegamos al conocimiento pues no es tan sencillo, eso se va dando progresivo, entonces vamos identificándonos, pues entonces podemos hacerlo a través de la práctica del desdoblamiento y de esa manera pues visitamos esa quinta dimensión en su piso inferior. Acá vemos entonces la quinta dimensión en su piso superior, que es a nivel del centro intelectual inferior, donde vibra con la nota musical Fa, está asociado al Sol y eh, aquí me disculpan que dice odio y es oído. Está asociado al sentido del oído. Entonces ya allí estamos a nivel del cuerpo mental. La persona puede visitarlo a través de una práctica, o sea, esta quinta dimensión en su piso superior, que es el mundo de la mente, se puede visitar a través del desdoblamiento mental, que es una práctica que vamos a enseñar en una conferencia de fase B, pero también de la misma manera, como les decía en el ítem anterior, para estar en el aquí, en el ahora, en ese cuerpo mental o en esa quinta dimensión en su piso superior, pues cuando mantenemos nuestra mente equilibrada, o sea, cuando no estamos con esos pensamientos, con preocupaciones, futurizaciones, proyecciones, eh, bla, bla, bla de nuestro ego que se pone un defecto psicológico a pelear con otro, que vamos a hacer esto, no, no lo hagamos, que sí lo hacemos por esto, que no lo hacemos por aquello. Siempre que estamos practicando la muerte psicológica, todo aquello que quiere dispersar nuestra mente y que no nos permite mantener esa mente en silencio, pues cuando estamos allí autoobservando esa mente y eliminando todos esos procesos mentales, allí estamos en el aquí, en el ahora, en ese cuerpo mental. Entonces, pues, cuando no hemos llegado a ese punto de estar equilibrando nuestra mente, pues entonces hacemos la práctica del desdoblamiento mental para entonces pasar a hacer investigaciones a ese plano mental de la naturaleza. Entonces, bien, pasemos a la sexta dimensión en su piso inferior,
perdón, que vibra con la nota musical sol. A nivel del centro motor, eh, donde está Marte, el sentido es la vista, donde allí está pues nuestro cuerpo causal. Allí pues sí, para nosotros llegar a ese mundo de las causas, a todo aquello que dio origen a todo lo que existe, pues allí sí vamos a llegar es a través de la meditación. Está la sexta dimensión en su piso superior, que está a nivel de la glándula pituitaria, donde allí vemos que está el centro emocional superior. Allí es donde se encuentra ese poder de la autoobservación o ese anhelo de ser, que está dominada por Júpiter, ese dadivoso del sistema solar. Allí se encuentra nuestro cuerpo búdico, y para llegar a acceder a esa sexta dimensión en su piso superior también se hace a través de la meditación. Aquí tenemos entonces la séptima dimensión, que ya vibra a una nota musical sí. Vamos viendo cómo las notas musicales cada vez van siendo más sutiles, donde está a la altura del centro intelectual superior, acá en la glándula pineal, que ya ahí está gobernado por Saturno, que ya vibra solo a 3 leyes, ese cuerpo átmico donde se puede acceder a través de la meditación. Allí vamos a ver que a esa sexta y séptima dimensión pues ingresamos no solamente a través de la meditación con koanes, que son meditaciones trascendentales que nos llevan a conectarnos directamente con esas dimensiones superiores, sino que también accedemos a esta sexta y séptima dimensión a través de la meditación reflexiva, porque cada vez que uno entra en meditación con la intención de llegar a comprender un defecto psicológico, pues allí se activan esas dos dimensiones superiores para agudizarnos, digamos, la forma de observar cómo ese defecto psicológico se alimenta a través de nuestra máquina humana, y de esa manera, pues activando esa comprensión, ese anhelo de ser, pues baja la sabiduría del Padre en ese proceso de reflexión, baja por intuición al corazón, y allí llegan pues las comprensiones. Entonces, pues allí vamos viendo pues cómo llegar a conectarnos bien creando el cuerpo para ya tener presencia definitiva en esa dimensión, o bien a través de las prácticas pues llegar a percibir cada una de esas dimensiones. Entonces, ¿cómo realizamos este trabajo? O sea, de ya buscar el tener presencia en cada una de las dimensiones. Pues a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Y estos factores pues son el factor de la muerte psicológica, porque en la medida en que vamos muriendo a cada uno de nuestros defectos psicológicos, ese defecto tiene atrapada una chispita de conciencia. O sea, en ese momento en que el defecto psicológico se manifiesta por primera vez, atrapa una chispita de conciencia, una chispita de nuestra alma. Allí esa chispita de alma adquiere sabiduría, pero esa sabiduría la obtenemos es cuando se llega a la comprensión. Cuando uno estudia el defecto y se da la comprensión y uno hace la petición, Madre Divina, elimíname este yo, allí o sea, es como que la madre pues rompe ese cascarón, sale esa chispita, se libera y ya sale con una sabiduría de cuando estuvo atrapada en el defecto psicológico. Entonces esa chispita que es liberada es la que se lleva a la práctica del nacimiento espiritual, donde la energía, nuestra energía creadora sexual, que ya va con esas chispitas liberadas del día, eso se canaliza esa energía hacia adentro y hacia arriba, buscando, o sea, trabajando para alcanzar la castidad, o sea, donde no se expulse la energía de nuestro cuerpo físico a través de la eyaculación o el orgasmo. Y entonces esa energía canalizada hacia adentro y hacia arriba se conduce hacia nuestros centros superiores y se decanta por nuestra columna para irse condensando en cada vértebra de nuestra columna para ir creando esos cuerpos internos que estábamos mencionando, o sea, regenerar nuestro cuerpo físico, o sea, ese elixir de la larga vida,
pues es cuando se va condensando esa energía en nuestra columna que vamos regenerando este cuerpo físico como primer trabajo y posteriormente regenerando nuestro cuerpo vital, el que le da el tiempo de vida a este cuerpo físico, y posteriormente pues crear cuerpo astral, cuerpo mental y cuerpo causal. También pues requerimos de hacer el sacrificio por la humanidad, que es el que nos permite desegoístizarnos, porque allí tenemos que llegar a comprender pues que esta es una obra de amor, o sea, nuestro ser que mandó su chispa desde el sagrado sol absoluto, donde se vibra a una sola ley, que es la ley del amor, pues nosotros requerimos de trabajar para desarrollar ese amor desinteresado, y ese amor desinteresado se desarrolla precisamente con el sacrificio por la humanidad, ese sacro oficio de llevarle la enseñanza pues a todos nuestros hermanos de la humanidad. O sea que así como nosotros, pues alguien hizo ese sacrificio o ese sacro oficio de llevarnos el conocimiento sin ningún tipo de interés, pues de esa misma manera nosotros se lo llevemos a otras personas y de esa manera vayamos desarrollando ese amor desinteresado por nuestra pareja y por toda la humanidad. Entonces, porque recordemos pues que esta obra que cada uno de nosotros pues va a desarrollar con estas herramientas pues es una obra de amor, y una obra de amor pues se alimenta con amor. De hecho pues como lo dicen las enseñanzas, el que no vive para servir pues no sirve para vivir. Entonces es a través de estos tres factores. Cada uno de los cuerpos maneja una dimensión diferente, donde acá vemos pues el cuerpo físico maneja la tercera dimensión, el cuerpo vital la cuarta dimensión, el cuerpo astral la quinta dimensión en su parte inferior, el cuerpo mental la quinta dimensión en su parte superior, el cuerpo causal la sexta dimensión en su parte inferior, el cuerpo búdico la sexta dimensión en la parte superior y el cuerpo átmico la séptima dimensión. Entonces, sin haber creado determinado cuerpo, no es posible tener presencia en esa dimensión. O sea, manejar esa dimensión no es posible si uno no tiene ese cuerpo creado. O sea, podemos visitarla a través de las prácticas, o sea, visitarla a través del desdoblamiento astral o del desdoblamiento mental o a través de la meditación, pero ya para tener presencia y para gobernar esa dimensión sí se requiere que la persona haya creado el cuerpo. Y los cuerpos se crean a través de la energía creadora sexual. Por eso la importancia de nuestra energía. O sea, por eso muchas escuelas que han tenido este conocimiento, que es milenario, muchas personas han dañado el conocimiento porque sencillamente no han querido entregarle a las personas esta parte del sexo, que es lo que permite que la persona se libere completamente. O sea, una persona ya teniendo las herramientas y conociendo el valor de su energía, pues puede hacer su trabajo interior para llegar a autorrealizarse, para unirse a su ser interior, desarrollar toda la sabiduría que está contenida en su sistema seminal y de esa manera desarrollarse en todo el potencial que tenemos todos los seres humanos. Entonces, por eso esta parte de la enseñanza, pues muchas escuelas la han escondido. Sin embargo, pues acá en Conocimiento de sí mismo enseñamos todo digamos, todas las pautas, enseñamos cómo se lleva a cabo la muerte psicológica en cada uno de sus pasos para que la persona comprenda claramente cómo va a desarrollar ese factor del morir. Se enseña claramente cómo se hace la práctica del suprasexo para que la persona aprenda a canalizar su energía hacia adentro y hacia arriba y empiece a desarrollarse y a crear sus cuerpos internos, y cómo hacer el sacrificio por la humanidad para que la persona pues pueda desarrollar ese amor desinteresado y pueda con esos tres factores trabajándolos al unísono pueda ir desarrollando su conciencia hasta llegar a alcanzar completamente la liberación y el 100% de la felicidad. Allí cuando pues se dé el proceso de autorrealización donde se una a su ser interior.
Entonces, en la medida que subimos en las dimensiones, como vimos, pues son cada vez más livianas. No es que una persona empiece a practicar la muerte y ya piense que está vibrando en dimensiones superiores. O sea, sí se va ascendiendo en niveles de conciencia, pero esos niveles de conciencia pues son infinitesimales, que vamos allí trabajando, que cada vez vamos desarrollando más ese sentido de la autoobservación, donde ya podemos trabajar la muerte psicológica viendo, de repente, si en principio vemos 3 defectos psicológicos, por ejemplo, en el día, pues ya llega un momento en que podemos ver 300, 500 y después ver, Madre Divina, mátame porque de instante en instante la persona está agilizando su poder de observación, de autoobservación, perdón. Entonces, pues es un trabajo que hay que hacer. La idea siempre, como les digo, pues es invitarnos a que nos pongamos manos a la obra para que empecemos pues a trabajar para liberar nuestra conciencia e ir ascendiendo en esos niveles de dimensión de la naturaleza. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia. Recordemos que si hay preguntas, vamos a dejarlos por acá con nuestros contactos. Por acá tenemos el número a través del cual pueden preguntar si quieren hacer alguna pregunta al privado. Esta conferencia la publicamos a través de estas páginas de Facebook: Curso Conocimiento de Sí Mismo bzla.blp y Conocimiento de Sí Mismo Venezuela. Y en unos minutos pues vamos a estarla compartiendo en la página de YouTube, que es Conocimiento de Sí Mismo Venezuela, y de ahí compartimos a las páginas de Facebook, mientras no podamos hacer el en vivo en las páginas de Facebook, que creo que para febrero es que podemos hacerlo, ya transmitir en vivo a través de Facebook. Sin embargo, pues ya les estaríamos informando a través de del grupo de WhatsApp. Para las personas que quieran unirse al grupo de WhatsApp, pues siempre en la descripción de los videos, ahorita que los estamos transmitiendo es a través de YouTube, en la descripción en el video de YouTube, allí está el link para unirse al grupo de WhatsApp. Para las personas pues que quieran unirse, que allí pues es donde pasamos el material complementario y pasamos los links de las conferencias grabadas o de las conferencias en vivo. Entonces, bueno, no siendo más, no me queda más que desearles pues que tengan mucha fuerza, o pídanle fuerza a su ser interior, y que tengan pues un feliz resto de la noche y un feliz astral. Hasta la próxima.